Bendito sea el Señor. En esta hora vamos a compartir este tema número 20 de estas enseñanzas bíblicas fundamentales. Y el título del tema es La vida espiritual profunda y vital. Veamos qué nos dice la palabra de Dios al respecto, porque el título en sí abarca demasiado. Que Dios quiere que nosotros en este día comprendamos qué es aquello que Él considera tan importante y que permite que el ser humano pueda vivir este tipo de vida que Él anhela que todos vivamos. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También es una expresión muy profunda. Él vino para que tuviéramos vida, nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero no solamente que tengamos vida, Él dice que la tengan en abundancia. Y veamos, la palabra abundancia, en el griego es perissos, significa eso que va más allá de lo que se necesita. Dios está prometiendo una vida que es más grande, más profunda que la que nosotros necesitamos o esperamos vivir. Esa palabra normalmente se refiere a abundancia de bienes materiales, normalmente. Pero lo que Jesús dijo entra en un contexto donde Él relaciona conocerlo a Él con sus bendiciones. Esa palabra, cuando Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, está hablando que en la medida que lo conocemos a Él, esta vida plena y abundante, llena de bendiciones espirituales, también será nuestra. No se trata entonces de tener mucho en esta vida. Esa expresión no está hablando de que nos va a dar sobreabundantemente los bienes terrenales. Más bien está hablando de conocer y conseguir la vida verdadera. A eso es que el Señor se está refiriendo. Dice la palabra en 1 de Juan 5, versos 11 y 12, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dice más, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces esta vida está directamente relacionada con el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Es cierto, aunque Dios puede darnos a nosotros salud, riquezas, cosas terrenales que todas son perecederas y las puede dar de manera sobreabundante. Él es Dios. Él es dueño del oro, de la plata, de la tierra y su plenitud. Dios todo lo puede hacer, lo puede dar. Pero Jesús otra vez está refiriendo a lo que Dios nos va a dar a nosotros por medio de que creemos en el Hijo de Dios, algo que tiene carácter eterno, no es pasajero, porque el regalo de Jesús en nuestras vidas va más allá de lo que nosotros podemos comprender o de lo que podemos desear, anhelar. Se trata nada más y nada menos de una vida plena en el Espíritu Santo. Dios está hablando de que los que creen en Él, en Cristo Jesús, tendrán una vida plena en el Espíritu Santo. Es una vida sumamente gloriosa. Es una vida profunda, vital. Es una vida que todo el que la logra vivir queda satisfecho, sin necesidad de más nada. Veamos entonces algunos requisitos para lograr esa vida abundante. Y yo voy a hablar básicamente de 4 requisitos y un extra al final, pero entre ellos está el primero, amar a Dios. Y vamos a ver qué significa y por qué es necesario. El segundo requisito será amar al prójimo. El tercer requisito será amar la verdad. Y el cuarto, andar en el Espíritu, viviendo en santidad. Son los 4 requisitos básicos para una persona poder disfrutar
esta vida abundante que Jesucristo ha prometido a todos sus seguidores. Amar a Dios, amar al prójimo, amar la verdad y vivir en santidad andando en el Espíritu. Veamos lo que dice Mateo 22, 35 al 40. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el principal, él le dijo. Este es el primero y grande mandamiento. Si nosotros logramos comprender que el mayor mandamiento, lo más que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, amarle a Él, estaremos ya disfrutando algo pleno, algo máximo. Pero Jesús dijo también, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, de amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces veamos el primero, amar a Dios. Nosotros le amamos a Él, dice Primera de Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Démonos cuenta, no sale de nosotros el amar a Dios a menos que reconozcamos que Él nos ha amado ya a nosotros. Dice, la mayor muestra del amor de Dios hacia nosotros, ¿cuál es? El regalo de su Hijo. Dios nos regala a su Hijo mostrando que nos ama a nosotros. Veamos algunas citas. Dice Romanos 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dese cuenta que es la muestra del amor de Dios hacia nosotros, ¿cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una demostración del amor de Dios. Dice también Primera de Juan 4, versos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí está Dios demostrando el amor que nos tiene. Demostrando. Dice más, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios es práctico. Estábamos muertos y la única manera de mostrarnos que nos ama es dándonos vida. Y para darnos vida tuvo que enviar a su Hijo aquí a la tierra para que Él muriera por nosotros, y entonces Él iba a pagar nuestras culpas, a pagar por nuestros pecados. También dice la palabra, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Démonos cuenta una vez más, hermanos, Dios reitera una y otra vez en la palabra que Él nos ha amado tanto y lo ha demostrado por medio de Jesucristo, para que todo el que pueda creer en Cristo no se va a perder, más bien tendrá vida eterna y vida abundante, una vida gloriosa. Hubo una pregunta que Jesús le hizo al apóstol Pedro cuando se le apareció en aquel lago que Pedro había dicho, me voy a pescar, y los otros discípulos dijeron, nos vamos contigo, y Jesús se apareció allí a ese lago, y después se le acercó a Pedro, eso está en Juan 21, 15 al 17, le preguntó en esta pregunta muy significativa, ¿me amas? Sí, recuerda, le hizo la pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas?
¿Qué pregunta? Vemos que él no le preguntó a Pedro, ¿crees en mí? ¿O te has convertido? ¿O me obedecerás? No, él no hizo esas preguntas. Él preguntó, Pedro, ¿me amas? Es la pregunta clave. Es la pregunta clave. ¿Por qué? Porque la vida o la muerte, el cielo o el infierno, la salvación o la perdición dependen de una respuesta. La respuesta que se le dé a una pregunta. ¿Amas a Cristo? Dependiendo de la respuesta que tú y yo demos a esa pregunta, va a determinar en qué dirección vamos y cuál será nuestro destino final, a menos que nosotros hagamos algo para hacer las cosas correctamente y recibir el favor de Dios. ¿Amas a Cristo? ¿De qué manera lo amas? ¿Con qué profundidad lo amas? El amor a Cristo es lo que caracteriza a todas las almas que van al cielo. Toda persona que llega al cielo llega porque amó a Cristo. Nadie que no ame al Señor llega al cielo. El Señor Jesús dijo a los judíos algo muy particular. Él les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Juan 8:42. Escuche bien lo que le dijo. Si vuestro Padre fuese Dios, ustedes me amarían. Aquí da él entonces a conocer o a establecer un principio general. ¿Cuál será? Nadie es hijo de Dios a menos que ame al unigénito Hijo de Dios. Nadie es hijo de Dios si no ama al unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque donde no hay amor por Cristo significa que no hay filiación divina. No ha habido allí el nuevo nacimiento todavía. No ha pasado de muerte a vida todavía. Donde no hay amor a Cristo. Y nos preguntamos, ¿sabes por qué el verdadero creyente ama a Cristo? ¿Sabes por qué? Bueno, por todo lo que Cristo ha hecho por él. Y son varias razones. Algunas de ellas las vamos a enunciar aquí. Pero es que Cristo ha hecho tantas cosas por aquellos que creemos en él, que lo menos que podemos hacer es amarle a él con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Amarle a él, porque él nos ha amado tanto. Algunas de las cosas que Cristo ha hecho por nosotros, ¿cuáles son? Cristo ha sufrido en tu lugar y en el mío, en lugar del creyente. Murió por el creyente en la cruz del Calvario. La Biblia dice que podría ser que a alguien se le ocurra morir por algún justo, pero por algún pecador culpable, ¿quién va a dar su vida por esa persona? Pero Cristo, para mostrar su amor a nosotros, dice la palabra, él murió en la cruz del Calvario, mostrando que nos amaba y estableciendo la manera para liberarnos de toda culpa, de todo pecado. Por amor, él murió por nosotros. También, ¿qué ha hecho el Señor? Cristo ha borrado y perdonado todos nuestros pecados. Están borrados. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica todos los pecados. Y dice más, Dios los olvida, no los recordará más, porque ya fueron borrados. También con su sangre nos ha redimido de la culpa. Ya no somos culpables. Los creyentes que estamos en Cristo no somos culpables ya. Cristo nos quitó la culpabilidad. También nos ha redimido, nos ha quitado del poder y las consecuencias del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, dice la palabra de Dios. El pecado no se enseñoreará más sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. También las consecuencias de lo que hicimos anteriormente ya no están allí pendientes, porque Cristo las quitó. ¿Qué más ha hecho Cristo? Cristo lo ha librado de la esclavitud del mundo,
de la carne y del diablo. Al creyente verdadero, Cristo le ha dado una libertad completa. Ya el mundo, la carne y el diablo no tienen esa influencia sobre él. Algo más, lo arrebató del borde mismo del infierno y lo puso en el camino que conduce al cielo. Una persona que estaba a un paso de una eternidad terrible, perdido, el Señor viene por amor y te rescata. Y te lleva entonces ahora a ese camino glorioso que conduce nada más y nada menos que al cielo. Además, en lugar de incertidumbre, le dio esperanza. La Biblia dice que antes los que no estábamos en Cristo, cuando no estábamos en Cristo, estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero en Cristo ahora tenemos esperanza, no incertidumbre. No hay tal cosa para el creyente que diga, oh, no sé a dónde voy cuando muera. Diría, yo sí sé dónde voy cuando muera. No hay incertidumbre, hay totalmente una seguridad en Cristo, porque Él ha ganado un lugar para nosotros. ¿Qué más ha hecho Cristo? En lugar de muerte, le dio vida al creyente. En vez de tinieblas, le ha dado luz. Y en vez de intranquilidad, le ha dado paz. Una persona ama a Cristo por tantas cosas que el Señor ha hecho por el creyente. Pero hay algo más. El creyente ama a Cristo por todo lo que todavía hace por él. Cristo está haciendo muchas cosas todavía por cada creyente. La Biblia dice que Él intercede diariamente delante del Padre por nosotros. Él provee de gracia y de misericordia a cada instante a los que en Él creen y confían. A través de su Santo Espíritu, Él nos enseña y guía. Él sostiene al creyente en esos momentos de debilidad. Él es la fortaleza que viene a nosotros cuando uno cree que ya no tiene nada de fuerzas. Cuando el creyente tropieza y cae, Él lo levanta, no lo deja tirado, no lo abandona. Él lo defiende de todos sus enemigos. La Biblia dice que cualquier boca que se levante en juicio será hallada culpable. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres y nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Y sabes algo? Todo esto lo hace el Señor mientras nos prepara un eterno lugar en el cielo. Él se fue adelante y dijo, donde yo estoy, ustedes estarán también. Voy a prepararles lugar para que estén conmigo donde yo esté. Bendito sea el Señor. Es lógico que cuando uno comprende lo que el Señor ha hecho por nosotros, tenemos que amarle. Y por eso Dios establece que es un requisito amar a Cristo para poder ser considerado su hijo, su hija. Ahora piensa en esto por un momento. Imagínate. Voy a poner 3 casos equivalentes a alguien que se aparece a tu vida para salvarte de una situación crítica que has estado viviendo. A ver cómo tú reaccionarías. Primer caso. ¿No crees que la persona que ha estado en la cárcel por sus culpas es culpable de lo que hizo? Amará al amigo que de una manera inesperada y sin merecerlo ha pagado todas sus deudas y además de eso lo ha hecho su socio. ¿Crees que esa persona le va a amar al que le hizo ese gran favor? Lo más probable es que sí. ¿Y no crees que el prisionero de guerra amará a la persona que, arriesgando su propia vida, se infiltra entre las filas enemigas y le libertó? ¿Crees que le amará? Alguien estaba prisionero de guerra, lo iban a matar quizás, y alguien vino porque ese es mi amigo, lo amo, y casi da su vida por liberar al otro. ¿Le amará? ¿Y no crees
que el marino que estuvo a punto de ahogarse amará a la persona que se lanzó al mar desafiando el peligro y con grande esfuerzo lo libró de una muerte segura? ¿Crees que ese marino amará al que le salvó? Es lógico. Cuando una persona ha recibido un gran favor y más de salvarle de una muerte segura, quien le salvó es digno de su amor. Imagínese Cristo por nosotros. Por eso es que la Biblia dice que si alguien no ama a Cristo, es porque hay un motivo. Si hay alguien que dice, no siento amor por Cristo, hay un gran motivo. ¿Cuál será? No siente ninguna gratitud ni obligación hacia Él. No se siente deudor de su gracia ni de sus beneficios. No tiene nada que agradecerle, cree Él. Pero, ¿sabes? Si ese es tu caso, no es de extrañar entonces que no le ames. Pero hay un pero muy grande. Debes ser consciente de tu gran necesidad espiritual. ¿Por qué? Tú tienes que concientizarte de tu pecado y tu culpabilidad delante de Dios. La Biblia dice que todos han pecado y Dios ha quitado su gracia de ellos. Y solamente cuando una persona reconoce que ha hecho cosas indebidas delante de Dios, esa persona puede buscar ayuda y la va a conseguir en Cristo. Pero si tú no amas a Cristo, significa que todavía tú no eres deudor de Cristo. Él parece que no ha hecho nada por ti todavía hasta donde tú crees. Pero tú tienes una gran deuda delante de Dios. Como dice la palabra, Eclesiastés 12, versos 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pregunto, ¿has vivido toda tu vida con el temor de Dios? ¿Has guardado toda tu vida todos los mandamientos de Dios? Lo más probable es que no. Pero la Biblia dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Viene el día del juicio, donde todo se sabrá. Viene el día del juicio para todo ser humano. Viene aquel día donde tendremos que dar cuentas. Y hay de aquellos que no recibieron el perdón mientras estaban en la tierra. Hay de aquellos que rechazaron la gracia de Dios, el favor de Dios. Hay de aquellos que no fueron transformados por el poder de Dios. Hay de aquellos porque no habrá más oportunidad de salvación aquel día. Por eso, si alguien no ama a Cristo, es inminente la ruina, ruina eterna. Es gran peligro en el que se encuentra. Si no ama a Cristo, es porque no ha sido salvo. Como dice la palabra, 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Así dice la palabra. Sea maldito. No hay salvación para esa persona. Porque si una persona no tiene amor a Cristo, es una señal que no tiene fe verdadera. No tiene fe. ¿Por qué? Porque el amor a Cristo y la fe que salva van juntos. Una persona que ha sido salvada ama al Salvador. Una persona que ha sido rescatada de la muerte segura ama al que le rescató. Jesús mismo dijo que la persona que ha sido perdonada es una persona que ama, en verdad. Da la historia en Lucas 7, cuando aquel fariseo le había invitado y luego en aquel lugar se acercó una mujer que era pecadora y esta mujer llorando, dice, estaba ungiendo sus pies y el Señor dijo, sus pecados son perdonados porque amó mucho.
Sí, era una gran pecadora, pero mira su reacción en arrepentimiento y ha sido perdonada. De manera entonces que si tú eres de las personas que sí amas a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Regocíjate. ¿Por qué te vas a regocijar? Porque tienes una buena evidencia con respecto al estado de tu alma. Si sientes amor por Cristo, es porque tu alma ha sido redimida por Él. Dando a entender, el amor a Cristo es certeza de gracia. ¿Qué manera tú puedes saber que en verdad vas camino al cielo? Pregúntate con qué profundidad amas a Cristo Jesús, tu Salvador. Hazte la pregunta. Y si amas a Cristo, algo más que debes hacer, no te avergüences de dar testimonio de su persona, de su obra. No te avergüences. ¿Por qué? Porque Él te ha lavado tus pecados con su sangre. Tú no tienes por qué esconder a las personas que te rodean que tú amas a Cristo. No lo escondas. Sé agradecido a lo que el Señor ha hecho por tu vida. Pablo mismo es un ejemplo en muchas áreas y nos dice en Filipenses 3:7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando una persona en verdad ama a Cristo, ya las otras cosas de la vida no valen, no tienen valor para uno en comparación a uno tener a Cristo. Pablo es un gran ejemplo y muchas otras personas en lo que significa amar de verdad al Señor. Entonces el primer punto para obtener esta vida abundante es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Es amar a Cristo Jesús. Cristo es Dios, Dios Hijo, que vino aquí a la tierra a morir por nosotros. El segundo punto para la vida abundante, ¿cuál era? Amar al prójimo. Dice Primera de Juan 4, versos 20 y 21 lo siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, dice la Biblia, esa persona es mentirosa. ¿Por qué? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Allí está prácticamente una manera de entender si alguien en verdad ama a Dios o no, si ama a su hermano. Dice más, nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento. Dice también la palabra, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Aquí está Dios diciendo que espera de una persona que está en sus caminos. Dios dice solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas: ser justos en todo, ser misericordiosos y vivir una vida de humildad delante de Dios. Porque el que ama tiene varias cosas que hace: se compadece, disculpa, apoya, complace, perdona y olvida. Una persona que ama es una persona sensible, no guarda rencor, es una persona que lo que le hacen se le olvida, no tiene eso en su corazón contra nadie, lo perdona. Es una persona colaboradora, ayuda, apoya, contribuye con los demás. ¿Por qué? Porque ama. Ahora, una persona que no ama, ¿qué hace? Vive siempre enojado, enfadado, vive resentido, vive triste, amargado. Una persona que no ama realmente es digna de lástima, porque vive una vida muy, muy mala. ¿Qué dijo el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdate esto. Ámale. ¿Quién es el prójimo?
Bueno, el prójimo es cualquier individuo nacido en este planeta. Cualquier persona es tu prójimo. Sea hombre, sea mujer, sea creyente o sea incrédulo. Cualquier persona es tu prójimo. Prácticamente el amor al prójimo se encuentra en una acción desinteresada en bien de otros. Tú muestras amor al prójimo cuando haces algo desinteresadamente que va a beneficiar a la otra persona. Quizás no vas a tener ningún beneficio directo, solo eterno, sí, pero lo estás haciendo por amor, una acción desinteresada. Y esta acción nos lleva entonces a practicar la misericordia con todos. Una persona que ama es una persona misericordiosa, con todos, con los que lo merecen y los que no lo merecen. Solamente fluye el amor de esa vida. El amor al prójimo nace en un corazón limpio. Un corazón que esté sucio no tiene amor, tiene odio, rencor, amargura, sí, pero amor no tiene. Pero si el corazón está limpio, si ha sido limpiado con la sangre de Cristo, si ha sido purificado ya, ese amor va a fluir para los demás. Es un amor que muestra que no hay prejuicio y en esa persona no hay intención sucia o pecaminosa. No es un amor egoísta, no es un amor para aprovecharse de los demás, no lo es. Más bien es un deseo de bendecir a los demás. Quiere bendecir por pura gracia, bendecir a todos los que pueda, a cualquiera, sin parcialidad y sin injusticia. ¿Tienes tú ese amor? ¿Quieres tenerlo? ¿Quieres profundizar en él? En la medida que te dispongas, vas a conocer lo que es la vida espiritual profunda y vital, lo que Dios quiere que hagamos hacia Él y hacia los demás. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Él dice, visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quieres estar bien delante de Dios? Practica la misericordia, haz justicia, mantente humillado delante de Dios y guárdate sin mancha en el mundo. Con el poder del Espíritu Santo que está en ti, lo podrás lograr. Otra vez, el pecado no se enseñoreará más de ti, porque ya no estás más bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice otra vez, Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora tiene un término, la palabra amor fraternal. Lo que la Biblia llama amor fraterno no es solamente el amor entre hermanos de sangre, hermanos en la misma familia. Sí, son hermanos, pero Dios habla por medio de su palabra, lo aplica también a los hermanos en la fe. Habla de amor fraterno a aquellos que tienen fe en Jesucristo. Digamos, dice 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Está hablando a creyentes, está hablando a personas que creen en Cristo. Dice, ustedes purificaron sus almas por medio del Espíritu, porque la sangre de Cristo que fue derramada ha limpiado sus corazones. Ahora ámense unos a otros con un amor entrañable de corazón puro, nada de cosa sucia allí, sino puro, limpio. Pero amarse entrañablemente significa que te duela lo que al hermano le está pasando, que busques
de todas maneras poder ayudarle a resolver cualquier situación. Amar entrañablemente es como a la persona que más amas en esta tierra. Algo más, dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1:5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dese cuenta, es un amor que nace de corazón limpio. El que no tiene a Cristo, todavía su corazón está sucio, no esperes que va a dar ese amor nunca, porque ese amor solo viene a aquellos que han sido limpiados por el Señor. También Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos queridos, una y otra vez la Biblia dice que debemos tener el corazón limpio, purificado. Una persona que ama a Dios se mantiene pura. No quiere decir que nunca cayó, quiere decir que si tropieza, inmediatamente se levanta, pide perdón y no vuelve a hacerlo. Es una persona que se mantiene pura y limpia. Así dice 1 de Juan 3, 16 al 18, dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dice más, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dios no es así. El amor de Dios es práctico. El amor de Dios trae lo que uno necesita. Pero si una persona dice que tiene a Dios y cierra su corazón ante el hermano que tiene necesidad, está mostrando no tiene a Dios, no tiene el amor de Dios. Esa persona está engañada. Por eso dice más, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando tú dices que amas, es porque amas. No hay hipocresía, no hay nada oculto, hay sinceridad en tus palabras y lo demuestras en toda oportunidad que tengas. Entonces vemos la necesidad de amar a Dios, de amar al prójimo. Y el tercer punto que vamos a ver, para poder lograr tener esta vida espiritual profunda y vital, es amar la verdad. ¿Qué significará amar la verdad? Veamos lo que nos dice el libro de Proverbios, Proverbios 20:28. Dice, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Misericordia y verdad, nunca la olvides. Esas dos palabras parecen gemelas, van juntas. Veamos otro Proverbios 3, versos 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, nunca. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Si en algún momento desperdiciaste la oportunidad de mostrar misericordia a alguien, analízate, no caigas en esa trampa. Misericordia y verdad, nunca comprometas la verdad, nunca. Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quieres tener un respeto en la sociedad? Di siempre la verdad y muéstrate misericordioso y verás lo que Dios dice que va a pasar. Algo más, dice Zacarías 7, versículos de 9 al 10. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad
y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Otra vez, la verdad y la misericordia. No oprimáis a la viuda, al huérfano o al extranjero, ni al pobre. No lo oprimas, no te burles de ellos, no abuses de ellos. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. A eso nos manda la palabra. Y también otro versículo más, Efesios 4, 22 al 25 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo tú vivías antes? En delitos y pecados, haciendo cosas que no convenían, diciendo cosas que no eran correctas. Bueno, todo eso que hacías, dice, despójate, no más esté en ti. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, las personas tienen muchos deseos, pero todos le llevan en engaño a la muerte. Todos le llevan a la perdición. Dice, no sigas más con esos deseos. ¿Y qué dice más bien? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueva tu mente. Y vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mira lo que te manda la Biblia, y a mí también, que nos revistamos de este nuevo hombre, de esta nueva creación que Dios ha hecho en nosotros, la cual ha sido creada en justicia, aplicando la justicia de Cristo para liberarnos a nosotros, pero en la santidad de la verdad también. La verdad es santa. Y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, si tú le dices una mentira a alguien, te la estás diciendo a ti mismo, porque es miembro a quien le dijiste la mentira, del mismo cuerpo. Dice, desecha la mentira. Y la mentira a medias es mentira, la verdad a medias es mentira. Una verdad que no esté completa es igual que mentir. Si ocultas una parte de la verdad, estás prácticamente mintiendo. No estás siendo honesto 100%. Nunca comprometas la verdad. Misericordia y verdad sustentan el trono del rey, dice la palabra. Dice Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad se conoce solamente siendo discípulo de Cristo. Y solamente uno puede ser discípulo de Cristo si sus palabras habitan en nosotros, permanecen en nosotros. Si sus palabras son valiosas para nosotros, entonces seremos libres, conoceremos la verdad. Pero hay algo más que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Jesús dice aquí, yo soy el camino y la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Es una declaración muy clara, sin lugar a dudas. Jesús no dijo, yo conozco la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Imagínense. Está personalizando el concepto verdad, diciendo él mismo, Dios mismo es verdad. Jesús es la verdad. Reconozcamos esto. Jesús es la verdad, la única y absoluta verdad. El objetivo de toda la creación es Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es que tiene preeminencia en todas las cosas. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Él es la verdad.
Si alguien quiere conocer la verdad, que conozca a Jesús. ¿Por qué? Porque mientras más conozcas a Jesús, más conocerás la verdad. Y mientras más ames a Jesús, más vas a amar la verdad. Y si amas la verdad, esa es una condición para vivir de una manera profunda tu vida espiritual, en solo la verdad, sin comprometerte con la mentira. ¿Cómo nosotros entonces podremos conocer más y más la verdad? Dios ya lo proveyó. Jesús nos ha dejado al Maestro Divino que nos enseña la verdad. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Ya Jesús, porque venció en la cruz del Calvario, cumplió ya con todo lo que tenía que hacer en su misión terrenal, ascendió a los cielos y el Padre envió la promesa que era el Espíritu, que iba a estar sobre toda carne, sobre todos aquellos que creyeran en Cristo. Y Él nos iba a enseñar la verdad. Así dijo el Señor. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña y es el que nos recuerda todas las cosas que nos convienen. Jesús dijo también: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Dese cuenta, nosotros debemos amar la verdad, pero en un sistema donde hay tanta confusión y donde a lo bueno le llaman malo y donde a lo santo le llaman profano y a lo profano santo, y las personas no saben dónde encontrar lo valioso, la verdad. Jesús nos dice: el Espíritu Santo está en la tierra, disponible para guiarnos a toda verdad. Y la única manera de recibir al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, es recibiendo la gracia de Dios, de perdón de nuestros pecados, de quitar la culpa, de quitar esa manera antigua de vivir de nosotros y enseñarnos una nueva manera de vivir, para que andemos en amor y en verdad, teniendo misericordia, compasión de todas las personas. Y como tenemos al Espíritu Santo en nosotros, entramos a la cuarta parte necesaria para uno tener esta vida espiritual profunda y vital. ¿Cuál es? Andar en el Espíritu, viviendo en santidad. Andar en el Espíritu, en obediencia al Espíritu y teniendo una vida santa. ¿Qué significará tener una vida santa? ¿Sabes? El que ha nacido de nuevo y ha sido hecho nueva criatura, recibe una nueva naturaleza y siempre vive una nueva vida. Siempre. Toda persona que en verdad es de Dios, hay un antes y un después. Hay una manera pasada de vivir y una manera a partir de ese momento de continuar viviendo en Cristo. Todo el que es de Dios siempre vive una nueva vida, vive diferente. Esto da a indicar que si no hay una vida santa, demuestra que no ha habido nuevo nacimiento. Toda persona que dice que va a la iglesia y que cree en Dios y todo eso, y lo ves que está igual, tú dices: esta persona está engañada a sí misma. Porque si hubiera habido nuevo nacimiento, nacimiento del Espíritu, le transforma a esa persona. Ya no va a ser igual. ¿Sabes por qué? Porque donde no hay santificación significa que no ha habido regeneración. El Espíritu que nos regenera es el mismo que nos santifica a nosotros. Porque la santificación y la regeneración son inseparables. Quiere decir que donde está una, también debe estar la otra. Santificación y regeneración. Si tú dices que has sido santificado por Dios,
el Espíritu Santo te ha regenerado, tiene que verse en tu manera de vivir. Ahora, ¿qué significa santificación? Santificación no significa perfección. La perfección la tendremos cuando lleguemos al cielo. Santificación significa separación. Nos habla de ser apartados del pecado y separados para Dios. Eso es santificación. Es tú apartarte ya, no eres más lo que eras. Ahora te dedicas a Dios, estás santificado, santificada para Dios. Una persona regenerada hace varias cosas. Ama a Dios, ama la santidad, ama la Biblia y también ama la piedad. Una persona que ama a Dios. Dice 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no cae en pecado, dice no practica el pecado. Porque el mismo Juan dice, en 1 de Juan capítulo 1, dice, si alguno dice que no ha cometido pecado, está mintiendo. Pero nos dice también, no pequen. En otras palabras, no se dejen engañar por el enemigo. Pero si caes, no lo practicas. Inmediatamente te arrepientes, te duele en el corazón haber ofendido a aquel que te ha amado tanto, que dio su vida por ti. Y le fallaste y te duele. Y no practicas el pecado. El que es nacido de Dios. ¿Por qué no lo practica? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si hay personas que les da lo mismo hacer algo indebido y no sienten ni siquiera remordimiento, más vale que se den cuenta en su situación espiritual, lo peligroso que están. Siempre están a un paso de la eternidad. Nunca sabemos cuándo es el último momento nuestro en la tierra. Nunca. Debemos siempre estar preparados. La persona que ha nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en esa persona y no practica un pecado. Dice Zacarías 8:3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y él dice más, Jerusalén se llamará ciudad de verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. La verdad y la santidad van juntas. Tú no puedes decir que eres recto, que hablas la verdad siempre y no muestras santidad en tu manera de vivir. Hay 3 palabras que combinan la idea central de la santidad. 3 palabras. La primera es consagración. La segunda, separación. Y la tercera, purificación. Una persona que de verdad lleva una vida apartada del pecado y dedicada a Dios, está consagrada a Dios, separada de aquello que ofende a Dios y siempre se purifica. La Biblia dice que el que tiene la esperanza de la vida eterna se purifica a sí mismo como Él es puro, dice. Y sabes, es que la vida cristiana en todo su sentir tiene que ver con la santificación. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Tiene que ver con separar la vida para Dios, lo cual produce santidad de vida. Cuando tú te separas para Dios, Dios se encarga de santificarte cada vez más. Hay una declaración muy fuerte que dice la palabra en el libro de Hebreos. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escucha esto. No creas que vas a ver al Señor aquel día si tu vida no es santa aquí en la tierra.
si no vives apartado del pecado y la maldad, no esperes que vas a convencer a Dios de que haga lo que no debía hacer contigo. Dice, nadie verá al Señor si no tiene la santidad de vida. Ahora, ¿cómo un creyente puede avanzar en la santificación? ¿Cómo puedes hacerlo? Fácil. Al obedecer la palabra de Dios según te es revelada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro y Él te va a revelar todo lo que Dios quiere que sepas. La Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y nos lo da a saber, a conocer, para que sepamos lo que Dios nos ha entregado. El Espíritu Santo, obedécele. Cuando lees la palabra de Dios, que es la verdad, la Biblia es la verdad. Cuando la lees, el Espíritu Santo te dará el entendimiento y podrás comparar tu manera de vivir con lo que está escrito, y el Espíritu Santo te mostrará qué cosas debes ir dejando para que te sigas perfeccionando en la santidad. El Espíritu de Dios. Y es que demuestra que la santidad es el propósito y la voluntad de Dios para tu vida y la mía. Ese es el propósito de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 8, lo siguiente: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué más dice? Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador, dice, de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué más? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y dice más: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha la vida en santificación, en santidad, está desechando a Dios mismo. El Espíritu que mora en nosotros tiene el nombre Espíritu Santo, el que santifica. Espíritu de santidad, dice Romanos 8:1. El que desecha la santificación lo está desechando a Él. Imagínense. ¿Y sabes algo triste que se da también en el cristianismo? Lo que se dio en el pueblo de Israel una vez. Dice la palabra, el pueblo que ha entrado en pacto con Dios se debe comportar de una forma diferente a los no creyentes. El pueblo que ha entrado en pacto con Dios. Esto significa diferente en su comportamiento en todas las áreas de la vida, todas. Por eso los creyentes del Antiguo Testamento debían ser diferentes en todas las áreas de sus vidas. Ellos debían comer diferente, vestirse diferente, hablar diferente, pensar diferente, siempre. Ellos no eran igual que los demás. Dios dijo, los he apartado para mí, dice el Señor. Y ustedes me serán un pueblo mío, los más preciosos en la tierra, dice el Señor. Y serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y le dio muchas normas y leyes que tenían que cumplir para ser diferentes. ¿Qué hicieron ellos? El Israel rebelde, ¿qué hizo? Insistió en parecerse más y más a las naciones no creyentes
que le rodeaban. Ellos miraban a su alrededor y muchos querían copiar lo que veían los otros y ofendían a Dios. ¿Y qué pasó? Esto les trajo a ellos grandes consecuencias y muy graves. Tuvieron que sufrir mucho por su rebeldía. ¿Sabes algo? La Biblia dice que los cristianos le pertenecen a Dios. Los cristianos son su pueblo, el pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios. Nos llamó, nos salvó, nos libró de las garras del maligno, nos hizo su pueblo, nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha llamado para que demos testimonio de Cristo Jesús en la tierra. Somos su pueblo en la tierra. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios espera de nosotros, los cristianos, que también vivamos nuestras vidas diferente a los no creyentes. Igual. Si tu vida es igual que los que no creen en Cristo, no hay diferencia. No estás dando testimonio de que Dios está en ti. No estás dando testimonio de que tú le perteneces a Dios. Entonces ten mucho cuidado. Es bueno que escapes por tu propia alma. Busca lo que Dios te está ofreciendo, porque es por tu bien. Tienes que vivir diferente a los demás. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 13 al 17, lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, despierta. Agúzate, pon tus sentidos en acción. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, no te dejes engañar. Otra vez, despierta, sé activo en lo que está pasando a tu alrededor. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vivimos en expectativa. Toda la creación, dice la palabra, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Vivimos en expectativa. Dice, vive en expectativa, alerta siempre. Pero nos dice, como hijos obedientes, no desobedientes, sino obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No te conformes a lo que eras antes. Ni siquiera estés pensando en lo que antes hacías. No estés trayendo a memoria el pasado. Dice, estabas en ignorancia. No sigas haciendo lo mismo, sino más bien, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En cuántas áreas? Dice, en toda vuestra manera de vivir, porque Él es santo. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y nos dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, escucha bien, sin acepción de personas. La Biblia dice, las cosas que se escribieron en las Sagradas Escrituras están allí para enseñarnos a nosotros el camino, cómo debe recorrerse, quién es Dios y cómo Él obra con los seres humanos, con su pueblo. Dice, Dios no hace acepción de personas. Te da el ejemplo en la Biblia y no creas que contigo va a ser diferente. Dice, si invocáis por Padre a Él, que juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese conducíos en temor significa con el temor de Jehová, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová, dice la palabra. Esa es la manera en que debemos vivir. Ahora, el verdadero cristiano va siendo perfeccionado cada día.
¿Por quién? Por el Espíritu Santo que habita en él. Cada día. El que es de verdad de Dios, el Espíritu Santo está haciendo una obra cada día. Cada día aprende más a amar a Dios. Cada día aprende más a amar al prójimo. Cada día aprende más a amar la verdad. Aprende más a andar en el Espíritu y a vivir en santidad. Cada día, la obra del Espíritu Santo. Como dice Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24, lo siguiente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él nos va a santificar completamente. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene una parte muy gloriosa. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él nos va a santificar por completo. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:6 lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó esa buena obra, créeme, la va a perfeccionar en tu vida y en la mía, porque Él es fiel. Entonces, para terminar, vamos a analizar un último punto. El verdadero cristianismo es una lucha. Es una lucha cuerpo a cuerpo, sin tregua y sin cuartel, como dicen. A campo abierto. Es una lucha terrible, el verdadero cristianismo. Tenemos que concientizarnos, debemos ser conscientes que la vida cristiana se ha de vivir en el contexto de una lucha espiritual. ¿En qué sentido? Por un lado, Dios quiere que tengamos una vida santa. Por el otro lado, el enemigo se opone a nuestros esfuerzos por obedecer. ¿Qué lucha? Si no existiera el enemigo fuera muy fácil. Pero como el enemigo es allí acechando como león rugiente, tenemos que aprender que es una lucha. Entonces, el tema de la batalla espiritual del cristiano mantiene una íntima asociación con el de la santidad. La lucha espiritual y la santidad van juntos. Todo aquel que ha entendido el tema de la santidad sabe que el cristiano es un hombre de guerra. Todo el que sabe lo que significa ser santo sabe que tiene que luchar para mantener esa santidad. Si queremos ser santos, ¿qué tenemos que hacer? Debemos luchar. No debemos ni darle lugar al diablo, ni tampoco rendirnos ante él. Tenemos que luchar. Pero ahora hay algo que es muy alentador. Y yo les digo, tomemos aliento y confortémonos con este pensamiento que les voy a mostrar. La lucha es un indicativo de la genuina santidad cristiana. Si estás luchando, es porque el Espíritu Santo está en ti, guiándote a la santidad. Sabemos que Satanás, al igual que los reyes de este mundo, no guerrea contra sus propios súbditos. Satanás no pelea contra su propio ejército, ¿verdad que no? Ningún país sale a una guerra a pelear el uno con el otro, ¿verdad que no? Bueno, entonces, el solo hecho de saber que Satanás nos asalta, nos enfrenta, está tratando de derribarnos, nos recuerda algo, que nosotros somos sus enemigos. Y si somos sus enemigos significa que nosotros somos de Dios. El solo hecho de que hay lucha es porque tú eres de Dios, aleluya. Recuerda esto. Si en algún momento
hay una fuerza que alguien te dice, haz esto, los otros lo hacen, entonces, oh, no debiera hacerlo. Esa lucha interna significa el Espíritu Santo está en ti diciéndote no caigas en esa tentación. Tú vas a prevalecer, no te rindas. Resiste al diablo y huirá de ti, te dice la palabra. Pero recuerda, hay personas que dicen, no sé, después que estoy en los caminos del Señor, las cosas se ponen más difíciles. Claro que difícil, pero ahora es que viene la gloria, porque vas a ver que Dios está contigo en cada momento. Recuérdalo, la lucha significa que tú eres de Dios, que tú no eres del enemigo. Y por lo tanto, como el verdadero cristiano ha sido llamado a ser un soldado, ¿qué debe hacer? Comportarse como soldado. Un soldado que se distrae en cualquier momento sale herido. ¿Cuánto tiempo? Por toda la estadía en la tierra, toda la vida tú eres soldado. Significa debes tomar la Biblia seriamente. La Biblia es el manual que Dios te ha dado, donde te explica todas las cosas, cómo debes hacerla y vivir correctamente. Entonces la Biblia es tu regla de fe y conducta, lo que vas a creer y cómo te vas a comportar. Tienes que mantenerte siempre en estado de alerta mientras vas camino al cielo. No vas camino al cielo en descuido, no, alerta siempre. Y también siempre debes estar consciente que sin lucha no hay santidad. No creas que vas a vivir una vida separada del pecado, apartado para Dios y que no va a haber lucha y que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados. No creas esto. ¿Por qué? Porque el enemigo con el cual contendemos no conoce ni día de fiesta ni momentos de descanso. No descansa. No hay tal cosa que en las vacaciones vas a hacer una vida desordenada y cuando regrese de vacaciones vas a ser entonces cristiano de nuevo. No es así. Cada momento de tu vida, recuerda, vive en santidad para Dios, apartado. Así es que mientras estemos vivos, mientras tengamos vida en esa tierra, tenemos que llevar siempre puesta toda la armadura de Dios. Y algo más, recordar que estás en territorio enemigo. Jesús dijo, no sois de este mundo. El príncipe de este mundo es otro y quiere acabarlos a ustedes. Estás en territorio enemigo. Toda la armadura y no te descuides. Dice 1 Corintios 16:13, varias palabras en ese versículo. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Son términos militares. Velad, estad firmes, portaos varonilmente, no seas cobarde y esfuérzate, que vas a vencer. Ahora, la lucha principal del cristiano, ¿sabes cuál es? La batalla contra el mundo, la carne y el diablo. Es que vive luchando el cristiano hasta la muerte. Estos son sus enemigos. Siempre lo vas a encontrar. Y contra ellos tiene que pelear siempre, continuamente. Siempre está el enemigo tratando de hacerte daño. Usa la carne, usa el mundo, tantas cosas vienen. Y sabes, a menos que tú tengas victoria sobre esos enemigos, de nada van a servir las otras victorias de tu vida. Si tú no vences al diablo, la carne, el mundo, de nada te sirve lo demás. Ahora, la verdadera contienda del cristiano es la batalla de la fe. Es una lucha por guardar la fe. La fe es el soporte en el cual gira la victoria. Tú tienes victoria porque tienes fe, porque crees lo que dice la palabra. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Es una batalla de la fe. Dice, echa mano de la vida eterna. ¿Cómo tú vas a ganar esa batalla?
recordando que tú no eres de este mundo y que la eternidad en Cristo te espera, la eternidad en el cielo, recordando siempre que esta vida es pasajera. Y cada vez que se te presente algo donde tú no sabes qué hacer, recuerda la vida eterna y verás que siempre triunfas en esa batalla de la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador para los que le buscan. Sin fe no puedes agradar a Dios. Una fe debe ser firme en la palabra de Dios, que es la verdad. Es fundamental. Es lo que forja el carácter del soldado cristiano. La palabra de Dios, creer en ella. El creyente es lo que es. Hace lo que hace. Piensa lo que piensa. Y se comporta como se comporta. ¿Sabes por qué? Porque cree lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Cree que es verdad. Y la aplica en su vida y por eso vive como vive. Siempre que veas a una persona pobre o rica, instruida o ignorante, que está luchando valientemente contra el pecado y se esfuerza por vencerlo, ¿sabes? Puedes estar seguro que en su corazón hay ciertos principios de fe. Están allí. Y esos principios se vuelven una fuerza que le impulsan a obrar. Esos principios de fe. ¿Por qué? Porque la fe es la sustancia de la vida espiritual del creyente. Si en el corazón no se tienen esos principios bíblicos que son muy valiosos, nadie va a triunfar contra el mundo, la carne y el diablo. Esa es la pura verdad. Ahora recordemos esto. El tiempo es corto. La venida del Señor está cerca. Jesús dijo, vengo pronto. Aunque aún tengamos que luchar, muchos conflictos pueden aparecerse todavía. Pronto podremos decir adiós para siempre a todas las contiendas. Entonces, unas cuantas batallas más y suena la trompeta. Y el príncipe de paz vendrá por su pueblo. Por lo tanto, hermanos queridos, luchemos hasta el final. No nos rindamos nunca. Nunca olvidemos las promesas del Señor Jesús. Él le dijo a las 7 iglesias que solo los que vencen son los que estarán con Él. Nuestro capitán nos dice, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. También nos dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Jesús dijo, Mateo 25:34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y como nos dice Apocalipsis 1, 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Que Dios los bendiga a ustedes cada día más. Y permita el Señor que estas cosas que Dios nos ha mostrado puedan quedar en cada uno de nuestros corazones para que vivamos nuestras vidas de una manera profunda, de una manera abundante y vital. Una vida espiritual que da gloria al Señor en nuestro diario vivir. Que sea el Señor que los guarde y les ayude siempre a hacer todo aquello que Él quiere que sea hecho. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Aleluya. Amado Dios y Padre eterno,
en el nombre de Jesús. Te agradecemos todo lo que nos estás enseñando, oh Dios. Entendemos, Padre, que solo tú, por tu amor y tu bondad, has traído a nosotros estos conocimientos. Que tu santa palabra está llena de tesoros, los cuales nos muestra para que vivamos vidas agradables delante de ti y vidas en abundancia, en la plenitud del Espíritu Santo. Te rogamos en esta hora, Dios, que cada vida que tú permites, que conozca estas verdades, tú le des la capacidad de comprender todo y de aplicarlo completamente en sus vidas. Ayúdanos, Dios. Gracias que nos has dado tu Santo Espíritu, oh Dios, el cual es el ayudador, el consejero, el que nos guía a la verdad, a toda la verdad. Gracias, Padre. Nosotros estamos aquí agradecidos y te pedimos, Dios, que tu Espíritu en nosotros siga perfeccionando esa obra que empezó aquel día cuando nos mostró nuestra necesidad de Cristo y tu gracia y tu perdón. Gracias por todo, Señor. Vamos a entregar al Señor esta ofrenda que siempre entregamos para las misiones, los